versículo 7. Y uno de los más maravillosos escenarios o pasajes de la Escritura es acerca de la vida cristiana y la vida que Dios da a todo aquel que se acerca a Él con alegría. Quisiera leer rápidamente este hermoso versículo y va a ser el año que viene un programa de cultos, de enseñanza y de cuidado pastoral basado en un cuidadoso análisis y estudio de nuestras heridas llamadas pecados por la Biblia y que buscaremos auxiliarte, aconsejarte, apoyarte si tú quieres, para que tú puedas salir adelante. Así es que lee con cuidado este hermoso versículo, capítulo 5, y en tu casa lo repasas con todo cuidado. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estante llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedando sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al aquel instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de reposo aquel día. Es la historia de sanidad de un hombre que era paralítico. Un hombre que había sido o que estaba paralítico por diversas circunstancias. Hermanos, hoy en día todavía la medicina alópata o la medicina científica todavía no puede de manera oficial conectar las enfermedades del cuerpo con las enfermedades del alma. Pero en los próximos años, los médicos responsables, como hay muchos hoy, y como la Biblia lo señala, hay una estrecha y directa conexión entre las enfermedades físicas y entre las enfermedades emocionales o enfermedades del alma. Si te duelen las rodillas es porque tienes mucho peso sobre de ti. Por supuesto que es la persona que ya no puede con tantas cargas emocionales y que por supuesto a través de la ansiedad come para matar esa ansiedad y tiene un peso enorme dentro de sí. Hay gente que pierde la vista, pero en realidad es porque no quiere ver lo que está pasando. Hay gente que como quedó paralítico y ya no podía caminar, pero que en realidad en muchas ocasiones es la historia tuya y mía, que ante tantas adversidades, ante tantas vejaciones de la vida y otras producto de nuestros errores o equivocaciones, nos quedamos postrados, tirados y no podemos movernos. Y la historia es triste porque dice que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, había un estanque que se llama Betesda. Betesda me encanta porque es el nombre que quiere decir es un lugar donde son sanadas las personas. Hay una historia maravillosa. Relata esto que el estanque era de agua tranquila y estaban alrededor de ese estanque todos los ciegos, paralíticos, cojos, leprosos y enfermos. Y decía la tradición que de vez en vez bajaba un ángel de Dios y que en el momento que bajaba y tocaba con su palma, el agua se movía
el primero de todos los paralíticos, ciegos, cojos y enfermos que llegara al agua era sanado. Entonces, había cientos de gentes alrededor del estanque, todos agrupados y todo, esperando que bajase el ángel. Y al momento que veían que se movía el agua, imagínate, las muletas caían, corrían, los ciegos ahí corrían y todos andaban caminando a ver quién llegaba primero al estanque. Podría parecer chistoso, pero es realmente triste ver que todos tratasen de llegar al estanque. Había uno de ellos que no podía hacer eso. Imagínate su frustración. Era llevado ahí, pero no podía estar ahí. Es algo como se llama hoy llevar a un perro a la carnicería, ¿no? Llegar y ver el refrigerador lleno de carne y no poder comerlo. Ver cómo otros sanaban, pero él no podía ni siquiera llegar al agua. Lo peor de todo es que se había acostumbrado ya a su situación. Como mucha gente se acostumbra ya a vivir un matrimonio de problemas. Como mucha gente se acostumbra ya a vivir un mundo de sufrimiento, de aflicción, de carencias económicas, de hijos de rebeldía. Mucha gente ya se acostumbra a la infidelidad y la ve como algo normal. Mucha gente ve muchas cuestiones que se llaman pecado como algo normal en su vida. Este hombre se había acostumbrado a su situación. Y cuando llega a Jesús, le pregunta si quiere ser salvo. Y todos trabajaremos el año que viene porque Dios no sana a nadie que no quiere, hermanos. Dios jamás llega e impone su mano sobre alguien para sanarlo. Él te pregunta, ¿quieres? Y es increíble ver que muchas personas no quieren sanar. Tampoco es de juzgar y de castigar porque alguien que no ha probado la sanidad no sabe lo que es eso. Una premisa del siglo XX decía que al pobre no le enseñes, no le regales un pescado, sino tienes que enseñarle a pescar. Pero esa premisa acabó cuando el premio Nobel de Economía, un hindú, cambió esta premisa por lo siguiente: al pobre no le enseñes a pescar, regálale un pescado para que lo pruebe y luego enséñale a pescar. Porque a veces solo sabemos lo que es problemas, aflicción, desesperación, problemas económicos, problemas en la familia, y creemos que eso es lo que hay, cuando el Señor nos ha llamado a tener vida y vida en abundancia, no sin antes reconocer que tendríamos problemas. Jesús le dice al hombre, ¿quieres ser sano? Y él dice, sí, pero ¿cómo puedo caminar? Y ahí es donde vamos a ver todo este año el precio de la fe, el camino de la fe, la forma de la fe para llegar a ser sanos. Así es que, ¿cómo podemos ser igual que Cristo? La semana pasada vimos que no debemos ser diferentes del mundo, sino debemos ser iguales que ¿quién? Que Cristo. Y de verdad es bastante frustrante en la vida saber que somos como cristianos y que no vivimos la vida cristiana. Somos cristianos, pero no vivimos una vida que agrade a Dios. Estamos llenos de problemas económicos todo el tiempo. Es entendible que a veces haya problemas, que haya turbulencias, que haya periodos económicos de dificultades, pero cuando un cristiano ha pasado casi toda su vida con problemas económicos, algo grave está pasando. Hay problemas de salud, sí. Yo viví 9 años de cáncer con la mamá de mis hijas, pero hay un principio y un fin y todo tiene un inicio y un término. Pero hay gente que toda la vida está enferma, toda. Hay gente que toda la vida tiene problemas en su matrimonio. Hay momentos de problemas en el matrimonio, sí. Creo que esas son parte del crecimiento y desarrollo del mismo. Pero cuando todo el tiempo es problema, es que algo está bastante mal. Hay problemas con la educación de nuestros hijos, claro. Sobre todo cuando están en la etapa de la aborrecencia. Cuando hablan hasta los codos, cuando lloran de cualquier cosa, cuando la hormona está disparada, cuando se creen las 3 mentiras del adolescente, mi papá está loco, a mí no me pasa nada y soy infértil. Claro, pero si tienes todo el tiempo problemas con ellos, algo está mal. Algo está mal cuando en la vida del cristiano hay frustraciones sexuales, aberraciones sexuales.
Cuando en un matrimonio no hay una vida sexual íntima que eche chispas, algo está mal. Está mal cuando lo tratas de tapar a bibliazos. Cuando trapas con la Biblia lo que es evidente que es un problema en el matrimonio. Cuando estás solo o sola y no tienes una vida sexual que Dios desea para ti, algo anda mal. Cuando sientes que ahora no tienes amigos, que eres cristiano y te sientes solo y añoras tu vida pasada, algo está mal. Cuando todo el tiempo tienes miedo al futuro incierto, cuando vives pensando en la pobreza de la vejez, o cuando vives pensando en que si ahorita no te haces rico no tendrás nada en el futuro, algo anda muy mal. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuál de estas cosas te afligen hoy en día? Problemas económicos, problemas de salud, problemas conyugales, problemas en la educación de tus hijos, frustraciones sexuales, anhelos de la vida del mundo, o tienes miedo al futuro incierto. ¿Cuál de todos estos demonios te gobierna, te acongoja, te domina? Y si realmente alguno de ellos, o varios, o todos de ellos, te tienen postrado, dominado, aterrorizado, algo está muy mal en tu vida. ¿Qué debemos hacer entonces cuando, a pesar de ser cristiano, alguna de estas, varias o todas de ellas, nos tienen al borde de la ansiedad, de la depresión, del pánico y de la angustia? Ante ello, hermano, agarrar la Biblia y decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, es igual de pernicioso que ir a buscar la ayuda del mundo. El no atreverse a meter tu mano en un bolsillo, siento que es igual de cobarde que el no hacerlo. Pero hay muchos cristianos que a bibliacios quieren aquietar lo que es evidente y lo que es obvio. El borracho jamás acepta que está borracho, que es borracho, ¿no? Yo lo dejo cuando quiero, pero diario está tomado. O el que fuma dice, el día que yo quiero deja de fumar, nomás que ese día nunca llega. Hay cristianos que su vida matrimonial está hecha a pedazos, sexualmente nula, pero dicen que está muy bien. Hay matrimonios donde los hijos son hijos de rebeldía y tú dices, y hasta lo justificas diciendo, es que están en la edad de la rebeldía. Así que darse de bibliazos no es la solución. O justificar diciendo es que Dios así lo quiere, yo estoy en manos de Dios, yo espero en Dios. Eso se me hace pernicioso. Espiritualmente no es correcto. Y hermanos, si no, a las pruebas nos remitimos. Y déjenme hablar en plural, habemos muchos cristianos que sabemos mucho de Biblia, pero que no vivimos la vida cristiana. Y estamos impedidos y no avanzamos. ¿Qué es el primer paso que tenemos que dar ante esta situación? Creo, después de un cuidadoso estudio de la Escritura, que debemos hacer un cuidadoso análisis de la situación. Ante una enfermedad grave, un doctor no recomienda luego, tómate 2 aspirinas, o tómate 2 Tylenol, o un Advil. Te dice, mándate a hacer un examen. Y te manda a hacer un examen de 32 elementos, un examen de fluidos corporales, para identificar con todo cuidado qué variables están descompuestas. Y yo mencioné algunas de ellas. La Biblia nos invita a hacer una reflexión cuidadosa de nuestra situación actual, siendo valientes y aceptándolo, porque la negación es la primera mecánica de defensa del hombre para no afrontar su dilema. No pasa nada, todo está bien. ¿No te acuerdas cuando en la iglesia, hermano, cómo está? Bien. ¿Seguro que bien? Sí, bien. ¿Seguro que muy bien? Sí, bien. ¿Seguro que bien? Bueno, más o menos. ¿Seguro que bien? Bien. Bueno, no, hermano, tengo muchos problemas. Y así es la vida del cristiano. Y la vida nos invita a que analicemos, que hagamos una introspección. Así es que el primer paso que es, hermanos, que analizar
nuestra vida a la luz del tamiz de la Escritura. En 1 Corintios 11:32, la Biblia nos señala que debemos analizar con todo cuidado qué clase de vida estamos viviendo. 11:31 dice la Escritura de 1 Corintios, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. El Señor primero nos invita a no tengas miedo, no seas cobarde de meter la mano en tu bolsillo, de meter los ojos de la Escritura a tu vida para ver cómo estás. Si nos examinásemos a nosotros, ¿qué? Mismos. Hermano, ¿quién es el que mejor te conoce? Dios. Y luego, tú. A veces es tanto la negación que tienes que ir a un profesional para que te señale tus errores. Pero en realidad la Biblia dice que el primero que conoce tus errores, tus pecados, tus frustraciones, tus debilidades, eres tú. No dice, si te examinasen los psicólogos, si te examinasen los hermanos, dice, si nosotros nos examinásemos, ¿qué? A nosotros mismos. Nosotros somos los primeros mentirosos encubridores de nuestras propias debilidades, fracasos, miedos y frustraciones. Y somos por natura incapaces de aceptarlo. La Biblia pues nos invita a que nos examinemos. En segundo lugar, en primer lugar es hacer un análisis cuidadoso de nuestra situación. Y en primer lugar, dentro de ese punto, es ¿cuáles de estos pecados están afligiendo mi vida? Porque también decir, todo está mal, tampoco creo que es así la situación, ¿no? Hay que ser puntuales, cuidadosos, claros en decir, soy un hombre imperfecto, pero este está muy grave. ¿Has visto los análisis del 32 elementos de sangre? No es una variable, son varias. Azúcar, triglicéridos, lípidos, colesterol, y algunos pueden estar fuera de rango y otros no, pero ¿qué crees? Generalmente si uno está mal, casi siempre los demás están mal o van para allá. Porque en realidad debe haber un equilibrio en toda la bioquímica de nuestro cuerpo. Hay que identificar qué pecado está afligiendo nuestra vida. En segundo lugar, debemos ponerles nombre y apellido a estos pecados. El decir estoy viviendo en pecado, sí, pero ¿cuál? Señor, perdona este pecado, ¿cuál? Él lo sabe, pero Él quiere que le pongamos nombre y apellido. En Génesis 27, no lo vamos a leer porque es un capítulo entero, pero vemos la historia de Jacob y Esaú, cómo le roba la primogenitura. Y la Biblia señala claramente que el nombre de ese pecado se llamaba engaño. Tan es así que después a Jacob se le conoce como el engañador. Así es que tenemos que hacer un cuidadoso examen de qué pecados están afligiendo nuestra vida y ponerle nombres y apellido. Buscar el origen de ellos. Hay cristianos que piensan, ahora que soy cristiano, lo de atrás ha quedado atrás, ya no tengo que ver atrás, sino tengo que ver hacia adelante. Creo que eso es metafórico. Y creo que también eso a veces se usa para no querer entrarle al toro por los cuernos. Creo que la única forma de construir hacia adelante es como hemos entendido nuestro pasado. Y eso no siempre es agradable. Porque para conocer quiénes somos hoy, tenemos que conocer nuestro pasado. ¿Quiénes fueron nuestros padres? ¿Qué educación recibieron? ¿Cómo trató mi padre a mi madre? Porque hoy que estoy dando algunas consejerías, he descubierto que el hombre se engaña a sí mismo y dices, ¿cómo fue tu padre? Buena persona. Cuando en realidad fue un desgraciado con su hijo. En esas palabras. Pero también su padre recibió esa educación de sus abuelos. Conductas aprendidas. Y cuando tú entiendes de dónde vienes y cuál es tu origen, no juzgas con tanto rigor
y te conoces con mucho más cuidado. Si no, fíjate lo que digo, porque algunos usan el ejemplo tonto por ignorancia, el ejemplo de Sodoma y Gomorra cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Que Dios le dijo, no voltees porque voy a destruir la ciudad y se van a convertir en sal. Y entonces la esposa de Lot voltea y ¿qué pasa? Se convierte en sal. Y algunos dicen, ya ve hermano, no debemos ver el pasado sino solamente el presente. Ignorancia. En realidad ella lo hizo, ¿sabes por qué? Porque añoraba lo que estaba dejando atrás. Porque había vivido muchos años en una ciudad perversa donde ya su vida se había contaminado y estaba extrañando lo que dejaba atrás. Debemos ver atrás para analizarnos, para ver nuestra historia de vida, para conocernos, para ponerle nombre y apellido a las conductas aprendidas que tenemos y poder abocarnos. Si no me crees, vamos a verlo porque es un tema bastante complejo y lo vamos a ver el año que viene largo. El domingo pasado dije una frase que me ha llenado de... se llama concern, es ¿cómo se dice en español? Concern, es que es muy profunda en español, es tan profunda que me proviene. Fíjate, conocerte a ti mismo es un largo camino. ¿Quién se conoce a sí mismo en esta mañana bien, hermano? ¿Nadie? Conocerte a ti mismo es un largo camino y no siempre es agradable, y menos aceptar lo que eres y de dónde vienes. A veces prefieres que el pasado se borrara y te escudas por ignorancia. En todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas atrás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso en realidad es religiosismo si no lo pones en el contexto correcto. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero una vez que he visto atrás, que he entendido, que he perdonado, que sé dónde estoy y ahora a dónde voy. Y mira, velo como dice Primera de Reyes 14:22. Si lees Reyes, todo el libro de Reyes habla acerca de conductas aprendidas. Los reyes de Israel repetían y repetían las conductas pecaminosas de sus padres. ¿Por qué crees? Porque la aprendían de ellos. Primera de Reyes 14:22. Es increíble ver cómo todo es conductas aprendidas. Fíjate, el reinado de Roboam, que fue uno de los primeros, es el primer hijo de Salomón que reina. Dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Y más abajo dice, e hizo lo malo delante, ¿qué dice? De los ojos de Jehová. Ahora vete unas líneas abajo y en el 15:3, Abiam, otro rey, dice así, y en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido delante de él. Ahora vete al 15:9 y dice, y Asa hizo lo recto delante de los ojos de David, su padre. Las conductas aprendidas son lo que nuestros padres nos enseñaron a través del ejemplo, pero que obviamente pueden cambiar, como en este último caso. Pero si tú no entiendes a tu familia, no entiendes de dónde vienes, en realidad te puedes sentir frustrado, te puedes sentir culpable en muchos casos donde no hay, y te impide tener un análisis juicioso de quién eres y qué tienes. También es importante, una vez que determinas qué clase de pecados están afligiendo tu vida y tú practicando, el ponerle nombre y apellido, necesitas buscar el origen de ellos. No para juzgar ni para blasfemar,
sino para comprender y entender. Y lo más importante, como acabamos de ver el paralítico de Betesda, para ver de qué manera está afectando tu vida hoy. Uno de los procesos médicos de sanidad es ver cuáles son las características que tiene el paciente y cómo está afectando su vida. Un ejemplo, tienes problemas económicos todo el tiempo. ¿Es acaso castigo de Dios? ¿Es acaso que Dios quiere que seamos todo el tiempo pobres? Tienes que analizar, la situación es que hoy tengo una pobreza como las enfermedades crónicas. Porque la pobreza no puede ser crónica, ni la escasez económica puede ser crónica. Podemos tener un periodo de apretadez económica, de pobreza, de aflicción económica, pero no debe ser crónico. La diabetes es una enfermedad, ¿qué tipo? Crónica. La pobreza se puede volver una enfermedad crónica en el cristiano. Pero si tú no analizas a qué se debe, vas a vivir diciéndole a Dios, Dios mío, dame, 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 ¿y Dios te va a dar? No. ¿Dios va a acabar con eso? No. Porque tú pides que se acabe ese pecado cuando en realidad no estás yendo a la causa del pecado. Es como si hay un incendio y entonces sacamos el extinguidor y empezamos a echar espuma a donde está saliendo la flama, cuando en realidad hay que ir a cerrar la llave del gas para que ya no salga gas y se consuma con fuego. Hay que analizar de qué manera nos está afectando a nuestra vida personal ese pecado, que puede ser una conducta aprendida o hábitos que hemos adquirido en nuestra vida. Así es que debemos hacer un análisis cuidadoso de nuestra situación. ¡Ay, la mujer que Dios me dio! Hermanos, es una mentira bíblica que todo mundo usa. La mujer que Dios me dio. Cuando en realidad tal vez nos precipitamos, nos equivocamos y escogimos a la mujer incorrecta. Nos llenamos los ojos de pasión, no lo pensamos, cometimos un error, o por una necesidad de compensación, nos fuimos por la corta en lugar de por la larga, ¿no? Y luego, llenos de conocimiento incorrecto bíblico, clamamos a Dios, Dios, cambia la mujer que tú me diste. Y Dios se pregunta, ¿acaso yo te la di? ¿No te diste cuenta que en muchas ocasiones te hice ver que no era la persona adecuada y tú te nublaste y dijiste, la amo, la amo, la amo y la amo? ¿Y sabes, hermanos? El 95% de nuestros pecados y de las cuestiones que nos afligen, si no es que el 99%, son por malas decisiones, equivocaciones personales. Piensa nada más, rápidamente, tus broncas que traes hoy. El 90 y tantos % tú te las buscaste, tú las escogiste, tú las seleccionaste. Decisiones incorrectas. Hay un 1% pruebas de Dios, y entonces si es una prueba de Dios, gózate en el dolor, gózate en la adversidad, lame tus heridas. Puede ser una enfermedad, tienes cáncer, pero si has fumado toda tu vida y te da cáncer en los pulmones, ¡ay Dios! Gracias por la prueba que me estás mandando. Eso no es una prueba, hermanos. Eso es que es consecuencia de mi pecado. Pero bueno, si nunca has fumado, si has llevado una alimentación relativamente sana, tienes los hábitos de vida correctos, no te has juntado con fumadores y te cae cáncer, ¿qué dices? Bueno, es el pecado del mundo. Dios, me gozo en esto, cumple tus propósitos porque algo has de hacer con mi vida, tanto para mí como para los demás. Pero no le eches la culpa a Dios de nuestras equivocaciones, se llama responsabilidad.
¿Qué acciones debemos de tomar en primer lugar? 1, debemos de dejar de culpar a Dios y a los demás. En Génesis 3:2 encontramos, en 3:2 encontramos que cuando Adán y Eva pecan y toman del fruto incorrecto, se avergüenzan, porque fíjate, hermanos, que hay una palabra bien importante en esta mañana: vergüenza. Si eres cristiano y vives en pecado, tienes alguna de estas aflicciones, tienes que tener vergüenza, si no eres un desvergonzado. Porque si practicas esto y no tienes vergüenza, o vives, como todo repetí, problemas económicos todo el tiempo, problemas en tu matrimonio todo el tiempo, problemas con tus hijos todo el tiempo, enfermedades todo el tiempo, se llama somatización de las emociones. Todas las emociones se somatizan y se vuelven afecciones en el cuerpo. La gripa es por baja del sistema inmunológico, es producto del estrés, del miedo, del temor, de todo, que hace que, como un perrito enfermo, la cola se te mete para atrás, los ojos se te caen, las orejas se te caen y el pelo así parece hirsuto. Es la somatización de nuestras emociones en el cuerpo. Debemos de dejar culpar a Dios, porque Dios llega a Adán y le dice: ¿qué hiciste? ¿Y sabes qué hizo Adán lo primero? La mujer que tú me diste. Se llama cobardía. ¿Cómo le llamarías a lo que él hizo, hermano? No lo juzgues tan duro. Es parte de la mecánica de la defensa del ser humano. También es natura negarlo. No, yo no fui. Ya te acuerdas de ese dicho, ¿no? Yo no fui, fue Tete, pégale que ella fue, ¿no? Eso es lo que Adán le dijo a Dios. No, yo no fui, pégale a ella, ¿no? Qué poco hombre, ¿no? Su esposa y todo, en lugar de haber dicho: Dios, yo soy la cabeza de este hogar, no, le echó la culpa a ella. Y también fue con ella y le dijo: oye, ¿y tú qué hiciste? La serpiente, ¿no? Y fue con la serpiente, no. Pero la serpiente también hubiera mentido, porque ella es la padre de la mentira, ¿no? Así es que debemos de dejar de culpar a Dios si queremos salir. Y vamos a aprender todo esto en todo un año. Debemos asumir nuestra responsabilidad, hermanos. Para empezar, ¿quién es el responsable de tu vida, hermano? A ver, dime. ¿Quién es responsable de tu vida? Tú, yo, nadie más. Tú eres el responsable de tus acciones. No le eches más la culpa a nadie. Culpas a tu jefe, a tu esposa, a tus hijos, al salario, al empleo, a Dios. Y a veces, en una falta de responsabilidad todavía absoluta, te culpas a ti mismo, llevándote a la ansiedad, a la depresión y luego al suicidio. Porque no hay responsabilidad. No hay como decir: yo soy el responsable de mi vida delante de Dios. ¿Cuántos responsables hay aquí, hermanos? No somos muchos, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque es más fácil echarle la culpa a los demás que asumir tu responsabilidad. Sin embargo, ahí radica la enfermedad, en no asumir responsabilidades. Perdonar. Una vez que has hecho un análisis cuidadoso de la situación, de haber visto que fuiste vejado por tu padre y por tu madre, de haber visto que no viste una conducta en tus padres o en tus abuelos correcta y que lastimaron tu vida, te dañaron y te perjudicaron, hay dos: o asumes con responsabilidad o sigues metiendo la cabeza en un hoyo, hundiéndote cada vez más. Ve el Salmo 51:4. Psiquiatras y psicólogos usan este versículo, los que son buenos. Los chafas te dicen que
cometas tonterías, que te divorcies, que aceptes que la vida es cruel, no. Pero el psicólogo correcto, el consejero espiritual correcto, el hombre de Dios, dice lo que hizo el salmista. Dice así, Salmo 51:4. Salmo 51:4, dice así: contra ti, fíjate 2 veces, Fíjate la diferencia del credo romano, fíjate. El credo romano dice, mea culpa, mea culpa. El credo cristiano dice primero, contra ti, contra ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te quiere en ese estado de postración y estar tirado, derrumbado, herido, lastimado, lleno de problemas, se llama pecado. Y el salmista, lleno de gracia, lleno de conocimiento por la presencia de Dios, como tú y yo con el Espíritu Santo, reconoce, contra ti he pecado. No he pecado contra los demás, porque uno peca contra Dios. Dice, contra ti, es como de haber dicho, ay, contra ti, a ti te he ofendido, a ti he blasfemado, contra ti he hecho esto. Dice, contra ti, ¿qué dice? He pecado. Hay responsabilidad, hay aceptación. Y es cuando empieza la sanación. Mientras tanto no va a haber sanidad. Y sin sanidad no hay santidad. Contra ti he pecado. Hay una aceptación de la responsabilidad. Déjame decirte de una manera correcta. Padre, jefe de familia, reconoce la responsabilidad tuya como jefe de tu familia. Reconoce que tú has fallado como jefe de familia. Esposa, reconoce que no has estado sujeta a tu marido. Hijos, que no has obedecido a tu padre. Padres, reconozcan que no hemos sabido enseñar a nuestros hijos. Y esa es la clave, el primer punto para salir adelante. La primera es dejar de culpar a los demás. La segunda es asumir responsabilidades. La tercera es perdonar. En Mateo 6:4 dice la Escritura, porque si perdonáis a los hombres, ¿qué dice la Escritura? Yo os perdonaré. Mientras no perdonemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro esposo, a nuestra madre, nunca habrá sanidad. El perdón es sanador. Pero ¿cómo voy a perdonar a alguien si no he sabido qué me hizo? Por eso esos cristianos que dicen, ay, es que voltear al pasado de nada sirve, es una ignorancia absoluta. ¿Cómo puedes perdonar a alguien si no sabes lo que te hizo? ¿Sí me explico? Si no sabes exactamente lo que te hizo tu padre, ¿cómo lo puedes perdonar? Si no entiendes que tu padre recibió la misma educación de sus padres, ¿cómo lo puedes perdonar? Perdonar es básico. Y luego, como último punto, después de dejar de culpar a Dios, después de asumir tu responsabilidad, después de perdonar, queda muy sencillo. No hagas nada. Porque si haces los 3 puntos anteriores, ya no tienes que hacer nada. El Salmo 46:10 dice que el salmista dice, estad quieto y conoce que yo soy ¿quién? Dios. No soy cualquier medicucho, no soy cualquier psicologito, no soy cualquier psiquiatrita, no soy cualquier pastorcito, maestrito, doctorcito, nadie. Soy ¿quién? Dios. Y dice la Escritura, soy Jehová de los ejércitos.
Así es que si dejas de culpar a Dios y a los demás, si asumes tu responsabilidad, si perdonas, lo único que tienes que hacer nada es simplemente llegar con la canasta y decirle: Dios, toma, yo no puedo hacer nada excepto confiar en ti. Pero para llegar a ese paso, tienes que tener los anteriores. Hay cristianos que dicen: no, hermano, yo no sé nada, yo nomás quiero confiar en Dios. La pregunta es: ¿qué le vas a confiar a Dios? Si no sabes ni lo que tienes, si no sabes ni lo que te aflige. No, yo lo único que sé es que todo eso es del diablo, psicólogos, consejeros y todo eso de nada sirve, yo nomás con Dios. Por eso estás así, por eso no avanzas, porque Dios quiere que analices tu vida a la luz de la Escritura. Y el Espíritu Santo que vive en ti es el único que te puede dar esta capacidad de dejar de culpar a los demás, de dejar de culpar a Dios, de asumir responsabilidades, de perdonar y poner en manos de Dios mi vida completa. Un día un hermano que sabe mucha Biblia de nuestra iglesia jamás ha querido recibir ayuda psicológica de psicólogos cristianos de nuestra iglesia. Jamás ha querido, sabe muchísimo de Biblia, mis respetos, pero jamás ha querido tomar ninguno de estos cursos porque dice que la Biblia es la única que puede resolverlo todo. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Y entonces el otro día me llegó y me dijo: oye, platicando, te quiero ver si participas de y traía de esos productos ahora para bajar de peso, ¿cómo se llama? Shakes ahora, malteadas, licuados y que carísimo, tienes que comprar el producto que cuesta 12,000 pesos, un curso de casi 2 meses de 12,000 pesos para bajar de peso. Hasta tenso me puso, ¿no? Y 12,000 pesos, y le dije: oye, ¿y eso qué es? Es para bajar de peso, porque no, pues no, que la Biblia puede hacer todo. Porque en realidad, si la Biblia por magia me bajara 20 kilos de peso, yo la agarro y me la pego, ¿no? Si la Biblia por magia arreglara los problemas en mi matrimonio, póntela de sombrero todo el tiempo. Sí, la Biblia es la palabra de Dios y es la única cura y solución. Pero no se trata de conocimiento, sino de aplicación. Y para aplicarla y entenderla, hay que seguir lo que la misma nos dice. Pero somos contradictorios. Tenemos mucho conocimiento, pero no la aplicamos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos miedo de ver qué hay en nuestro bolsillo. Yo te invito a que metas tu mano en tu bolsillo, hombre. Ver. Párense los hombres en esta mañana, párense. Los hombres, nada más los hombres. Nada más los hombres. Nada más los hombres. Los verdaderamente hombres. Los ancianos no se preocupen. Ahora, con toda reverencia, escucha esto. ¿Tienes problemas económicos, hermano? ¿Ya se volvió crónico este problema? ¿Nada te alcanza? ¿Siempre estás apretado? ¿Hay broncas en tu casa por eso? ¿O hay problemas de salud en tu familia donde hay seres enfermos que tienen mucho tiempo de estar enfermos y culpas a Dios, te culpas a ti mismo, te afliges y crees que es un pecado generacional? ¿Vives con tu esposa peleado todo el tiempo? ¿O casi todo el tiempo? ¿O en muchos momentos? ¿Cómo está la educación de tus hijos? ¿Perdidos? ¿En rebeldía? ¿O ya ni los ves? ¿Cómo está tu vida sexual en tu matrimonio? ¿Puedes decir que estás súper? ¿O andas viendo pornografía? ¿Andas viendo revistas que no son correctas? ¿O traes una relación por ahí? ¿O estás a punto de empezar a coquetear por ahí con alguien? ¿O tienes miedo del futuro, que si no agarras ahorita, quién sabe cómo va a ser el futuro?
Revisa tus bolsillos, porque hay pobreza. Mira, están vacíos. No hay nada. El Señor dice, volved a mí. Volver a mí, reconcíliate conmigo. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana, porque los varones somos las cabezas de esta iglesia. Cierra tus ojos y vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre, con gran tristeza vemos las bolsillos de nuestros pantalones. Tienen hoyos, Padre. Están vacíos. O hay gran pobreza dentro de ellos. Hay ira, tristeza, enojo, frustración, desesperación, lujuria, cosas deshonestas delante de ti. ¿Qué es lo que hay en nuestros bolsillos? Y Padre, perdónanos porque nos hemos vivido culpando a los demás, a Dios, a nuestra esposa acerca de ello, cuando en realidad no hemos sido capaces de meter la mano y buscar cuál es la razón de ese problema, ponerle apellido y ponerlo en tus manos. Y si los hombres no lo podemos hacer, mucho menos las mujeres. Así es, Padre, que queremos en esta mañana pedirte que nos perdones, que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros. Queremos ser hombres tuyos, de los cuales tú estés orgulloso. Y para ello, Padre, queremos que todo el año que viene, como varones, como mujeres, podamos analizar cuidadosamente nuestra situación, para finalmente poner en tus manos nuestro pecado. Señor, permite que no seamos religiosos. Queremos ser cristianos que practican la vida cristiana. No perfectos, pero que practicamos la vida cristiana. Los hombres de esta congregación, Padre, te alabamos, te bendecimos y declaramos que somos capaces en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Podemos tomar asiento en esta mañana. Bien, bueno. Hermanas y hermanos, es el momento de adorar a nuestro Señor. Vamos a hacerlo por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Me voy a permitir lo que nos dice la palabra del Señor, y es maravilloso porque siempre nos deja una enseñanza, y esa enseñanza siempre se convierte en bendición cuando la aplicamos. La palabra del Señor dice así: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Adelante, hermanos.